Sí, A ver, claro. un poco de repaso de lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo lo que es sistema de números reales. Vamos a empezar desde definición axiomática. Habíamos dicho que el sistema de números reales es un conjunto que vamos a denotar de esta forma, provisto de dos operaciones, adición y multiplicación, y también una relación de orden, ¿no? Recuerden que la adición es una operación binaria que se denota con una cruz, adición. ¿Qué significa operación binaria? Que tomamos dos números reales y nos va a dar resultado otro número real. Es decir, el A, el número real, B, número real, lo tomamos y nos va a dar resultado A más B, que es otro real, ¿no? Es una operación binaria. ¿Por qué? Porque se suman dos en dos. Otra, el multiplicación igual es una operación binaria, es decir, que tomamos dos números reales y nos va a dar resultado otro número real, es decir, el A y el B tomamos dos números reales y el producto es otro número real, que comúnmente escribimos A por B de esta forma, ¿no? Que significa, obviamente, ya un poco a veces obviamos el punto, que significa el producto. Y también una relación de orden, ¿no? Recordar aquí que el sistema de números reales se puede representar a través de una recta horizontal, ¿no? Decimos un número real se corresponde a un punto de la recta, ¿no? Por ejemplo, el origen aquí, que se denota con cero, y acá están los reales positivos, y por acá están los reales negativos, ¿no? Y dicho eso, la relación de orden nos permite que un número cualesquiera A y un número cualesquiera B nos permite decir quién es mayor y quién es el menor, ¿no? Entonces, el sistema de números reales entonces está provisto de dos operaciones, una relación de orden. De esa forma se define un sistema de números reales en términos axiomáticos. Y obviamente estas operaciones de adición, producto y relación de orden cumplen, que habíamos visto, ciertos axiomas que hemos estado viendo, ¿no? Axioma de la adición, axioma de la multiplicación, axioma y axiomas que también son distributivos respecto a la adición, es decir, del producto con respecto a la adición distributiva, axioma de igualdad, axioma de orden, ¿no? Recuerden hasta el axioma de orden que vamos a ir utilizando cuando resolvamos los ejercicios. Ah, recuerden aquí, por ejemplo, uno de los que hemos estado comentando, que bastante a veces hay confusiones, ¿no? Si tenemos por ejemplo, un resultado A mayor que B, si multiplicamos por una cantidad positiva, no cambia la desigualdad. Pero si nosotros multiplicamos por una cantidad negativa, cambia la desigualdad, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, tal vez vamos a tener esto de acá, de esta forma, x menos uno menor que 2 o aquí lo pongo menos, por ejemplo, ahí, menos x menos uno menor que 2. Si yo quiero convertirlo en positivo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar por menos uno, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo multiplico por menos uno, sería x más uno. Pero como multipliqué por menos uno, que es una cantidad negativa, entonces tiene que cambiar la desigualdad. Obviamente acá menos 2, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente. Y teniendo esos axiomas, ¿no? Tenemos dos definiciones o dos operaciones más, que es la sustracción, ¿no? Que simplemente es la adición, simplemente es la adición de un número más el inverso aditivo del segundo, ¿no? El otro es la división, que se denota de esta forma, es tan solo multiplicar el primero por el inverso multiplicativo, que sería esto de acá, inverso multiplicativo del segundo. De esa forma se definen las dos operaciones más que ya conocemos, ¿no? Obviamente en la división siempre hay que recordar esto de aquí, que el denominador, es decir, para yo tener inverso multiplicativo, debo tener diferente de cero, ¿no? Es decir, el cero no tiene inverso multiplicativo. ¿Ah?
Por ello decimos que no se puede dividir con cero, ¿no? Por ejemplo, cualquier número real entre cero, esto no se puede, no se puede hacer esta operación. ¿Por qué? Pues justamente por esta definición que estamos dando, ¿no? Eso, eso cuando resolvamos una ecuación, ¿cómo lo vamos a traducir, por ejemplo? Por ejemplo, cuando nos dejan resolver esto de aquí, a ver, x sobre x menos uno, por ejemplo, igual a cero, por ejemplo. Una de las cosas que hay que tener presente para seguir adelante es que, por ejemplo, que aquí el x debe ser ¿qué cosa? Diferente de uno. El x debe ser diferente de uno. ¿Por qué? Porque cuando x es uno, este es cero. Sabemos por esta definición que no se puede dividir con cero. Entonces, primero que hay que tener presente es eso. ¿Ya? De esa forma vamos a ir utilizando estos conceptos que estamos viendo o que hemos visto, ¿no? Y algunos teoremas o algunas propiedades agrupados en teoremas que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, aquí principal, bueno, no hay problema. Si tenemos una igualdad, podemos cancelar y tenemos esto de aquí, ¿no? Hay que recordar. Y a ver, y siempre hay conjunción, otro grupo de teoremas. Aquí, a ver, la operación correcta de realizar suma de fracciones, ¿no? Calculamos mínimo con un múltiplo, ¿no? Oh, ya procedemos. Ojo, cuidado con estas operaciones que siempre en un examen hay conjunciones, ¿no? Y acá que se conoce con el T13, medios extremos, ¿no? A ver, de esto de aquí, por ejemplo, es bastante que primero que vamos a ver, por ejemplo, en las propiedades, por ejemplo, si tenemos una igualdad, donde el primero está al cuadrado y el segundo al cuadrado, eso va a implicar que el A es igual a B o A es igual a menos B, ¿no? O que este también, si tengo el producto de dos cantidades igual a cero, o bien es A cero o el segundo es cero. ¿Eso cómo lo utilizamos? Este A y el B puede ser cualquier expresión, ¿ah? Por ejemplo, yo tan solo por escribir, ¿no? X cuadrado menos uno por X, por ejemplo, si me dicen este igual a cero, ¿qué aplico? Esto, justamente este teorema. ¿Eso qué implica? Que x cuadrado menos uno puede ser cero o recuerden, o significa unión, ¿no? Y significa intersección. Entonces acá o el x es igual a cero. Es decir, el primero es cero o el segundo es cero, ¿no? Entonces, y así procedemos a resolver, que ahorita vamos a ver cómo se resuelve una ecuación lineal. Él se conoce ecuación lineal, es una ecuación cuadrática, ¿no? Y de ahí tenemos otra definición de más. Cuando en algún momento, algún texto o cuando mencionamos que una cantidad o un número real es positivo, ¿qué estamos diciendo? Que esa cantidad es mayor que cero, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo que x más 2 es positivo, ¿qué estoy diciendo? Que esa cantidad es mayor que cero. Entonces, esta palabra que positivo es equivalente a decir que en forma algebraica a mayor que cero. Algo equivalente, si una cantidad me dicen que es negativo, me están diciendo que a menor que cero, ¿no? Porque me dicen que x al cuadrado menos y cuadrado es negativo, entonces eso me están diciendo que esa cantidad es menor que cero. Entonces hay que recordar esta palabra y la forma algebraica, ¿no? Y como habíamos visto que el sistema de los números reales hay una relación de orden nada más, que es el menor que, ¿no? Pero en base a eso ya se definen, por ejemplo, el menor igual que. Se denota de esta forma, A menor igual a qué. Pero ¿eso qué implica? Implica que A es menor que B o A es igual a B. Si algún momento les dicen que una cantidad es menor o igual a que otra cantidad, ¿qué están diciendo? Que están diciendo que esa cantidad puede ser menor que B o la otra cantidad o igual, menor o igual, ¿no? Entonces, justamente por ejemplo, esta propiedad vamos a utilizar para resolver los ejercicios, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos doble desigualdad? Es decir, que el B está entre A y C, ¿no? Que geométricamente podemos representarlo así de esta forma. Aquí está el A, aquí está C.
y obviamente el B debe estar por aquí, ¿no? Que el B está entre A y C. ¿Eso qué significa? Eso es equivalente que, obviamente, que el A es menor que B. Acá está el B, es menor que B. Y el B es menor que C. Y acá es muy importante el I. El I significa intersección. Otro teorema, si el A es menor que B y el C es menor que C, entonces ambas desigualdades podemos sumar. ¿Eh? Esto podemos sumar si tengo dos desigualdades. Ya habíamos visto también que si tengo una desigualdad, si tengo una cantidad negativa, cuando yo lo multiplico por esa cantidad negativa, cambia la desigualdad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que todo número real, cualquier número real diferente de cero es positivo. Por ejemplo, eso bastante vamos a utilizar. Por ejemplo, me dicen aquí, ¿cuál es la solución de esto? Por ejemplo, me dicen, ¿cuál es la solución de esto? Gracias a esta propiedad, este es todos los reales, ¿no? ¿Qué significa esta propiedad? Que el A podría ser cualquiera, cualquier expresión, que en este caso sería este de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa, para cualquier valor de X, este es positivo. Significa que este es válido para todos los reales. Obviamente, aquí este es muy importante. El A tiene que ser diferente de cero, es decir, este es todos los reales, excepto ¿cuánto? Cuando el X al cuadrado menos uno, obviamente tiene que ser, es decir, hay que sacarlo del igual a cero, ¿no? Entonces, esta sería la solución. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se resuelve una cuadrática ya para tener la solución, ¿no? Estamos viendo cómo vamos a utilizar estas propiedades. Otra propiedad que también muy importante, ¿qué significa esto? Si yo tengo dos desigualdades, ambas positivos, yo sin ningún problema puedo multiplicar. Este es muy importante, ¿ah? Yo tengo que garantizar que ambas sean, todos los números o todas las expresiones tienen que ser mayores a cero, es decir, positivos. Yo puedo multiplicar, pero no vaya a ser que, por ejemplo, aquí pase de esta forma, x mayor a menos 2 y, por ejemplo, podría yo tener x mayor a 1. Esto yo no puedo multiplicar, no vaya a ser que me pongan acá menos 2, acá multiplico y acá x cuadrado. Está incorrecto, ¿por qué? Porque en este caso aquí hay negativos y acá hay positivos, no puedo hacer eso, ¿no? Pero ¿cuál puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Si x es mayor que 2 y x es mayor que 1, por ejemplo, ambos son positivos, entonces yo puedo decir que x cuadrado es mayor que 2. Yo puedo multiplicar, ¿no? Eso es lo que yo puedo garantizar con esta propiedad. Porque yo que tengo que garantizar que obviamente todavía, que obviamente este es verdadero y este es verdadero. Y estoy garantizando que son positivos, ¿no? Aquí esa es lo que pongo en esta observación. Dice, esta última propiedad se cumple para la multiplicación, pero no se cumple para la división en general. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros tenemos A menor que B, otro C menor que D, por ejemplo, yo no puedo dividir, aunque yo garantice que estos son positivos, yo no puedo dividir así nada más, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer de esta forma. ¿Ya? No generalmente, porque obviamente en algunos valores va a cumplir, pero no siempre. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente. Por eso estoy diciendo acá, en la división, esto no se cumple en forma general. Si no se cumple en forma general, es decir, hay que evitar hacer esto de aquí. Hay que evitar hacer esto de aquí. ¿Ya? Que ahorita vamos a ver qué detalles, qué consideraciones vamos a tener para hacer eso. En cambio, en la multiplicación, sí. Si yo garantizo que todos son positivos, entonces yo puedo multiplicar sin ningún problema. Esa es una propiedad. Otra propiedad que vamos a ir utilizando que dice, si el producto de cantidades es positiva, ¿no? ¿Qué significa? Que ambos tienen el mismo signo. Y ese que ambos tienen el mismo signo, eso vamos a expresarlo de esta forma, ¿no? De esta forma. El A por B mayor que cero es equivalente a decir ambos mismo signo. ¿Qué significa? Que el primero puede ser positivo y el segundo positivo, mismo signo, o también podrían ser negativos, pues ahí está.
El primero negativo y el segundo negativo. Eso significa ambos mismos signos, ¿ah? Entonces, de acá para adelante, si ustedes tienen un producto mayor que cero, si quieren utilizar esta de aquí, tienen que utilizar su equivalente, ¿no? Pero obviamente hay otras alternativas cuando vayamos viendo ejercicios, como no utilizar esto de acá, ¿no? Para resolver por ejercicios. Por ejemplo, cuando ustedes tengan x menos uno por x más uno mayor que cero, ¿no? Comúnmente lo utilizan esto nada más. ¿Cuál podría ser más? Esta parte se olvida. Eso está bien claro acá. Tiene que tener el mismo signo, es decir, ambos casos. O bien este caso o bien este caso. Recordar que el I significa intersección en conjuntos y el O significa unión en conjuntos, ¿no? Y lo mismo acá, aquí. ¿Qué pasa si el producto es menor que cero? Significa que tienen signos contrarios, signos diferentes, ¿no? Signos diferentes, ¿qué significaría esto? Aquí vamos pasando aquí el 2, significaría, este es equivalente, o bien el primero es positivo y el segundo es negativo. Pero podría ser otro caso, que el primero sea negativo y el segundo positivo. Ahí están. Ambos tienen signos contrarios. Entonces, de acá para adelante, cuando tengamos esto, si queremos utilizar esta propiedad, hay que utilizar completo, ¿ah? Si uno no utiliza completo tal como está, obviamente el resultado nos va a salir mal, ¿no? ¿Qué más? Tercera propiedad es muy importante. Si una expresión, un número real, es diferente a cero, el inverso tiene el mismo signo. ¿Cómo interpretamos eso? Interpretamos de esta forma. Por ejemplo, 2 es positivo. Entonces, el inverso también tiene que ser positivo, ¿no? En términos de expresión, por ejemplo, digo que x es positivo, entonces el 1 sobre x es positivo. Entonces, o lo contrario, el otro caso, ¿no? O si supongamos que tengamos que me dicen que x menos uno es negativo. ¿Qué puedo decir de su inverso? Uno sobre x menos uno, que también tiene que ser negativo, ¿ah? Eso significa esto de acá. De esa forma utilizamos esta propiedad. Eh, Acá la otra propiedad, obviamente, si A, B tienen mismos signos, entonces, acá es importante decir, si garantizamos que esta cantidad son mismo signo, pueden ser positivos, negativos. Entonces, el inverso, si calculamos el inverso de cada uno, cambia la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, acá, si tenemos, en este caso, por ejemplo, el 2 es menor que, obviamente, 3. Gracias a esta propiedad que estamos diciendo, como yo estoy garantizando que el 2 y el 3 son positivos, tienen el mismo signo, entonces yo puedo decir que el 1/2, ¿qué debe pasar? Es decir, debemos cambiar la desigualdad. Ahí está, que el 1/2 es mayor que un tercio, ¿no? Obviamente se cumple, es lógico, ¿no? Que obviamente 1/2 es mayor que un tercio, que 100 en valores. Pero la conjunción viene, supongamos partimos de 1 sobre x menor que 1 sobre y, ¿no? Y me dicen que obviamente me garantizan que esto es positivo, que dice que es mayor que cero. ¿Qué puedo decir de esto? Si yo aplico el inverso de esto, voy a tener x, ¿no? Si yo aplico inverso de esto, voy a tener y. Y al aplicar esta propiedad, como al decir esto, ¿qué estoy diciendo? Que ambos son positivos, tienen el mismo signo. Entonces, si yo aplico inverso, entonces debe cambiar la desigualdad, de esta forma. Cuando hay números, no hay conjunción, pero cuando estamos resolviendo van a aparecer variables. Entonces, conjunción hay que utilizar. Es importante esto de acá, ¿ah? Tienen mismo signo. ¿Qué significa eso? Que este de acá podría ser, si este es positivo, si quiero aplicar esto, esta propiedad, esto del B tiene que ser positivo. Si este es negativo, si quiero aplicar esta propiedad, el B también tiene que ser negativo. Debo garantizar eso. Entonces, eso hay que tenerlo presente también, ¿no? Eso se conoce como regla de los signos. Otras propiedades también que le he agrupado como teoremas, ¿no? Por ejemplo, aquí cualquier expresión, un número real elevado a una índice par, este es un índice par,
y una expresión, un número real B, es decir, el A 2 a la 2AN por B, si este es positivo, ¿eso qué significa? Que el B es positivo y el A es diferente de cero. ¿Eso cómo lo vamos a utilizar, por ejemplo? Por ejemplo, me dicen x menos 2 al cuadrado por x mayor que cero. Si yo quería ir utilizando esta propiedad, o aquí podría ser 4, ¿no? Para tener más alto la potencia. Aquí par. Aquí, ¿cuál sería el equivalente? ¿Cómo resolvemos esto? Si queremos utilizar esta propiedad, tan solo decimos que el b es mayor que cero, es decir, que en este caso b sería x mayor que cero y, y lo que está dentro de lo que está de potencia diferente, es decir, el x diferente de 2. X diferente de 2, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de acá? Ya podríamos ir interpretando. ¿Cuál es la solución de esta desigualdad? Que ya nos vamos adelantando, ¿no? Es todos los reales positivos, que en términos de intervalo, si me pidieran resolver esto, ¿cómo sería? Sería reales positivos, es decir, cero abierto hasta infinito, obviamente más infinito, abierto también, excepto el punto 2, ¿no? Por ejemplo, si me van a pedir resolver este de acá, si yo quiero utilizar esta propiedad, es este de acá, esta es la solución, ¿no? Y lo mismo acá, ¿qué pasa si es menor? Fíjense, el b menor y el a diferente de cero. Creo que la misma explicación, tan solo fíjense la desigualdad cómo está. ¿Ah? ¿Qué pasa si es mayor o igual? ¿Qué pasa si es mayor o igual? Entonces, por ejemplo, lo mismo, ¿ah? Aquí el mismo ejemplo, aquí expreso x menos 2 al cuadrado por x, acá mayor o igual a cero. Si yo quiero utilizar esta propiedad, ¿qué sería? Que el b mayor o igual, es decir, que el x es mayor o igual, que sería b, que sería mayor o igual a cero. O aquí, vean, observen, aquí aparece O, acá arriba eran I, ¿no? Acá O, dice O, acá A diferente, perdón, A igual a cero, es decir, lo que está dentro aquí para ser igual que el anterior, ¿no? Acá la cuarta, X, que sería X igual a 2, ¿no? O X igual a 2, ¿no? ¿Eso qué implicaría? Obviamente, X mayor o igual a 2 o X igual a 2, ¿qué implica? O significa unión, significa así sería cero hasta más infinito, ¿no? Si unimos estos dos. Esta sería la solución. ¿Y qué pasa cuando es menor o igual a cero? Entonces, observen, igual se mantiene menor o igual y acá unión el igual, ¿ah? ¿Qué pasa cuando hay en fracción, no? Es decir, en el denominador está de potencia par. Acá estamos en el caso potencia par y mayor que cero. Entonces quedamos tan solo el numerador mayor que cero y el denominador diferente de cero. ¿Eso qué significa? Podríamos tener de esta forma, por ejemplo, el x sobre, por ejemplo, x menos uno. Vean, aquí puedo poner, por ejemplo, al cuadrado, por ejemplo, pone resolver esto de acá. Si yo quiero utilizar esta propiedad, ¿cómo sería? Sería el b, es decir, el x. Ojo que aquí el b podría ser una expresión también, ¿ah? Entonces lo que hay que tener es, por ejemplo, x más 2. Entonces acá sería el b, sería x más 2. X más 2 mayor que cero, allá, mayor que cero. Y tan solo el A diferente cero. ¿Quién es el A? El A en este caso es x menos uno. Significa, ya despejando, sería x diferente de uno, ¿no? Esta es la solución. Obviamente hay que seguir todavía, ¿no? Hay que despejar eh, y ya tendríamos la solución. Esta es la forma correcta de utilizar esta propiedad. ¿Qué pasa si es mayor o igual? Acá es mayor o igual, ¿no? Único cambio acá mayor o igual y acá diferente, sigue. ¿Qué pasa si es menor? Acá menor, ojo que acá es B, ¿ah? B menor y A diferente de cero. ¿Y qué pasa si es menor o igual? Acá menor o igual y A diferente de cero. Aquí el A y el B podría ser un número real
un variable X o una expresión, ¿ya? Entonces, esta propiedad, si queremos aplicar, hay que aplicarlo bien, por favor. Nuevamente, por ejemplo, aquí podría yo tener de esta forma. X al cubo menos 4, por ejemplo, a la 10, por ejemplo, y me dicen menor o igual a 0, resolver. Si yo quiero utilizar esta propiedad, yo tengo que decir qué cosa. El b, que sería el x al cuadrado menos 1, acá, menor o igual a 0, y lo que está dentro de potencia, que en este caso dentro de potencia, ¿quién es? Es el x al cubo menos 4, tiene que ser diferente de 0. Hay que aplicar bien, por favor, estas propiedades. Entonces, esto sería, obviamente, cada uno, para ya llegar a la solución, hay que ver cómo se resuelve una inecuación cuadrática que se conoce. Y aquí, en todo caso, para resolver esto sería una ecuación cúbica. En este caso tenemos que resolver la igualdad, ¿no? Para restringirlo, para sacarlo. Entonces, de esa forma se aplica esta propiedad que vamos a ver en los ejercicios que vamos a utilizar. ¿Qué pasa cuando son impares? Está más sencillo todavía. ¿Qué pasa cuando son impares? Primero, sin tan solo a una expresión potencia impar mayor que 0. Es decir, acá, por ejemplo, x menos 4 a la potencia quinta, por ejemplo. Me dicen resolver mayor que 0. Si yo quiero resolver esto, ¿a qué va a ser equivalente? Que x menos 4 mayor que 0. Y esto es fácil de despejar. Resolver esto es equivalente a resolver esto. Otra forma de decir que es esto que es que esta cantidad tiene el mismo signo que esta cantidad. Es lo que estamos indicando, ¿no? Lo que hemos dicho en otros términos en anteriores propiedades, ¿no? El segundo, ¿qué pasa si es menor? Acá es tan solo menor. ¿Qué pasa si es igual? Este es muy importante también. ¿Qué pasa aquí? Me dicen x menos 3 aquí un impar tiene que ser, ¿ah? Acá tiene que ser impar. Esto de acá significa que son impares, la potencia. Acá me dicen que este es igual a 0. Este es equivalente al igual, nada más lo que está dentro de la potencia igual. Ahí. Resolver esto de acá es equivalente a resolver esto de aquí. ¿Qué pasa si es fraccionario y en el numerador es 1? Entonces, tan solo el a mayor que 0, es decir, 1 sobre x menos 2, por ejemplo, a la quinta, y mayor que 0. Este va a ser equivalente acá, x menos 2, que sería el a, mayor que 0. Resolver esto de acá va a ser equivalente a resolver esto de acá. Entonces, como podrán ver, las propiedades o los teoremas nos ayudan a simplificar los ejercicios. ¿Por qué puedo utilizar de esta forma su equivalencia? Porque estos están demostrados. Ya están demostrados, hay que utilizarlo bien. ¿Ah? Obviamente no vamos a entrar en detalle en las demostraciones porque el semestre no nos permite, ¿no? Además, en términos de ingeniería, hay que también aprender primero utilizar bien. Utilizamos bien, hay que ir a entrar, si queremos un poco ampliar, ya demostramos. Cada uno hay que demostrar, ¿no? ¿Cómo demostramos cada uno de ellos? Utilizando los axiomas anteriores y teoremas anteriores que hemos visto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si es, ojo que cuando es menor, también queda tan solo menor, ¿ah? ¿Qué pasa igual? Esto sí no se cumplen. Es decir, si aquí les dan una cantidad, por ejemplo, nada más aquí 1 sobre x menos 1 a la quinta y les dicen que este es igual a 0, ¿cuál sería la solución? ¿Qué significa que no se cumple para ningún real? Significa que su conjunto de solución es vacío. Respuesta aquí es vacío. ¿Qué pasa si acá es mayor o igual? Acá, esto aplicando la anterior propiedad, podemos llegar a esto de acá, pero al final podemos llegar a esto nada más. Es decir, resolver, a ver, por ejemplo, acá, x menos 1 aquí tiene que ser impar, a la quinta, por ejemplo, mayor o igual a 0. Resolver esto es equivalente al decir que x menos 1 es mayor o igual a 0.
Fíjense, perdón, aquí estrictamente mayor, ¿ven? Acá mayor, ¿ah? Es muy importante eso. Acá mayor igual. ¿Por qué creen que podría ser tan solo mayor? Porque el denominador no puede ser cero, pues, ¿no? De esa forma podríamos ir ya ah, recordando también la propiedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando es menor o igual? Igual. Lo único que podemos aplicar es este extremo menor que cero. ¿Qué pasa ya cuando agregamos otros factores? Por ejemplo, aquí el primero a la potencia impar, el segundo en expresión, pero esto es positivo, significa tan solo A por B mayor que cero. A ver, ¿cómo utilizamos esto de acá? Por ejemplo, x menos 2, por ejemplo, impar tiene que ser aquí. A la quinta, por ejemplo, aquí podría ser x, ¿no? Y digo mayor, estrictamente mayor que cero. Ojo que aquí mayor que cero, ¿ah? En toda la propiedad estamos diciendo mayor que cero. No estamos diciendo mayor que una expresión, nada por el estilo. Para yo poder aplicar estas propiedades, aquí tienen que ser mayores que cero, todas. Entonces, este es equivalente a decir, ¿no? El x menos 2 por x mayor que cero, ¿no? Es como si desapareciera en la potencia, ¿no? Entonces, este obviamente es más fácil de resolver que este de aquí, ¿no? Estamos simplificando. ¿Qué pasa cuando es menor o igual? Acá queda menor o igual. ¿Qué pasa cuando es mayor o igual? Queda mayor o igual. ¿Qué pasa cuando es estrictamente menor? Acá queda menor. ¿Qué pasa cuando es fraccionario? Único que acá mayor, ¿no? Queda mayor y está como producto, ¿ah? Está como producto. Aquí es decir, aquí, ¿cómo utilizamos esto? Por ejemplo, podría ser acá x menos 1 sobre x menos 5. Acá índice impar. A la quinta, por ejemplo, me dicen mayor que cero. ¿Este es equivalente a qué? Este es equivalente a decir x menos 1 por x menos 5. Producto, ¿ah? Mayor que cero. Pero para hacer esto, ¿qué tenemos que garantizar? Que el denominador tiene que ser diferente de cero. Es decir, que el x menos 5 tiene que ser diferente de, aquí, diferente de 0. ¿Ah? Ojo, y, ¿ah? Y. Recuerden que el i es intersección. De la misma forma, cuando tenemos menor, acá tendríamos menor, ojo, producto nuevamente. ¿Qué pasa cuando es mayor o igual? Acá mayor o igual. Y menor o igual, acá menor o igual. Y obviamente, y, es decir, restringimos que el denominador no tiene que ser 0. Estas son las principales propiedades que vamos a utilizar cuando resolvamos los ejercicios. Y obviamente otras técnicas alternativas que vamos a ver.